Bueno, antes que nada, muchas gracias, presidente Moreno, por acompañarnos y sobre todo, bueno, este auditorio que es mayoritariamente joven, hablar un poco del futuro. Y en realidad uno siempre está muy metido en la coyuntura, en el análisis de lo que pasó la semana pasada, este año, máximo de lo que vamos a tener en el próximo año. ¿Por qué nos cuesta tanto en Latinoamérica hablar del futuro? Y en todo caso, ¿de qué nos sirve hablar del futuro, hacer esa perspectiva? Ante todo, muchas gracias, Gianni, un placer estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias a Hugo por la presentación. Yo pensé que cuando hablaba del colibrí estaba hablando de que era yo muy bajito, pero bueno, eso quiere decir que cuando uno es tan bajito solo puede mirar para arriba, y por eso pensar en el 2030 no es una mala propuesta. Mire, a ver, ¿por qué es importante hablar del futuro? Yo quisiera que por un momento dado pensáramos lo que pasa en el Asia. El 90% del tiempo los asiáticos hablan y planean y se dedican a trabajar por el futuro. Lamentablemente, nosotros en Latinoamérica nos dedicamos como un 80% a hablar del pasado, a hablar de lo que nos divide, hablar de los desencuentros. Y eso tiene una enorme implicación en toda actividad humana. Cuando las sociedades pierden confianza, las economías no crecen. Y eso está, digamos, ampliamente demostrado. Hay un gran profesor y un gran estudioso economista de los años 50, el profesor Albert, quien vino a hacer investigaciones en América Latina, pero sobre todo fue uno de los economistas que se dedicó a pensar justamente, entre otras cosas, en lo que vino a llamarse el Plan Marshall en Europa, que permitió que Europa saliera de las cenizas de la guerra. Y él hablaba un poco de esa cosa como fatalística que tenían los economistas latinoamericanos. Decía él que hablaban mucho de la teoría del fracaso, y cuando uno habla mucho del fracaso, pues va y se cumple. Entonces, cuando yo celebro realmente, y oyendo con mucho cuidado lo que decía el ministro que nos antecedió, uno de los grandes problemas en la política pública y en el arte de gobernar es que uno no puede mirar todas las decisiones que toma en función de lo que pasa al día siguiente, sino de lo que pasa en la generación siguiente. Y eso hace el arte de gobernar muy ingrato, porque supone tomar muchas veces decisiones que no son populares. Pero ahí es donde residen los grandes líderes, los grandes estadistas. Yo por eso celebro que aquí en Paraguay todos ustedes se pongan en la tarea de imaginarse un país diferente en el año 2030, porque lo que a uno más lo sorprende es que después de que un tiempo muy corto vamos a llegar justamente al año 2030, y entonces Paraguay será un país muy distinto, y sin duda la América Latina también. Ustedes acaban de publicar un muy interesante estudio justamente sobre estos escenarios al 2030. Y quería preguntarle sobre algunos de los descubrimientos, algunos de los planteamientos que ustedes hacen en términos de escenario al 2030. Pero antes también preguntarte algo. Vos particularmente, presidente, en el 2011 habías escrito otro artículo, otro libro, le llamaste La década de América Latina. Una visión muy optimista, basada en muchos fundamentos, de que realmente estábamos encaminados, y lo escribías mirando hacia el 2020, digamos, en el 2011. ¿Qué estás viendo a partir de eso que escribiste en el 2011 y lo que ahora están planteando hacia el 2030? Bueno, yo la verdad, un poco lo que escribí, esto fue en el año 2010, era un poco una provocación, porque en ese momento
teníamos unas tasas de crecimiento que no habíamos visto antes, eran tasas por encima del 5%, eso América Latina no lo había visto en muchísimos años. Y un poco yo decía, aprovechemos este buen momento para que no tengamos solamente un buen año o unos buenos 2 años, sino realmente una década que produzca un cambio muy profundo. Eso obviamente lo dije antes de que llegara la crisis financiera internacional. Y en cualquier caso, lo que yo quería tratar de colocar era como el conjunto de temas en que como región teníamos que tomar cuenta y preocuparnos por realmente hacer esos cambios importantes. Pero siguen ahí los fundamentos tan positivos, ya mirando al 2030 ahora. Yo creo que cuando uno mira al 2030, ¿qué hay de nuevo, digamos? Pues no hay duda de que nosotros tuvimos una década que no habíamos tenido en muchísimos. Nosotros pasamos en los 80s de tener lo que se vino a llamar la década perdida, o sea, fue una década en que América Latina no creció, en que tuvo incluso muchos países crecimientos negativos, en que millones de latinoamericanos ingresaron a la pobreza. Y después tuvimos en la década realmente del año 2000 a 2010, quizás el mayor impulso que han visto nuestras economías fruto de los altos precios de los productos básicos, de los altos volúmenes de comercio, del enorme apetito de las economías asiáticas, particularmente la China, por los productos nuestros. Y eso nos permitió algo muy importante y fue sacar a millones de latinoamericanos de la pobreza, casi 70 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza. Y cada vez más somos una región de clase media y sobre todo en el año 2030 tendremos que ser en consecuencia una región de clase media. Hoy en día somos cerca de 600 millones de latinoamericanos, vamos a ser para esa época cerca de 700 millones. Hoy en día, como ustedes lo saben, aquí en Paraguay, somos una región joven. La edad promedia de los latinoamericanos es 27 años. En el año 2030 eso ya no va a ser así. Entonces los gastos de salud, por ejemplo, que consumen cerca de 6 o 7 puntos del PIB hoy en día pueden subir a cerca del 10. O sea que tenemos que empezar a preocuparnos no solamente por el hecho de que hoy en día la medicina nos ha permitido y la investigación vivir mucho más años, pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el empleo? ¿Cómo va a afectar el hecho de que vamos a estar viviendo cada vez más en ciudades? De hecho, somos una región bastante urbanizada ya hoy en día, quizás la región más urbanizada del mundo emergente, pero ese proceso va a continuar. Y los hábitos de todos los jóvenes que están aquí van a cambiar. Muchos de los jóvenes que están aquí ya no sueñan, como en mi caso, de que lo primero que tenía que tener cuando era joven era poder invitar a una rubia muy linda, pero quería ir en un carro propio y ojalá convertible. Ya a nadie le importa eso. Aquí ya un Uber o un carro arrendado. Entonces los hábitos y toda esa economía de compartir va a ser uno de los ejes centrales en el año 2030. Y frente al hecho que dónde estamos en Latinoamérica, yo sigo siendo optimista, porque creo que cuando uno mira el mundo en este momento, ¿qué se encuentra? Se encuentra un mundo lleno de conflictos, llenos de complicaciones, de enormes divisiones, de tensiones muy, muy grandes. Y América Latina finalmente, más allá de toda nuestra complejidad, somos una región en paz, somos una región cada vez, como decía anteriormente, de clase media, con una cosa muy importante, y es que no es solamente los hábitos de la clase media que cambia sus hábitos de consumo, sino que también es una clase media que cambia sus valores. Y esa es la gran transformación que yo creo que hoy en día estamos viviendo. Son unos valores que exigen más transparencia del Estado, que van a impulsar muchísimo más a que cambiemos un Estado que quizás hoy en día todavía está en el siglo XIX y tenemos ciudadanos que están en el siglo XXI, y ese descuadre es el que tenemos que ir cerrando. Bueno, mencionás muchas de las cuestiones que son muy positivas, muy optimistas, digamos, en estos escenarios del 2030, clase media creciente, más demandante con nuevos valores. Pero quisiera ser un poco provocador en eso, presidente, y sobre todo cuando hay mucha gente joven, digamos.
hablar un poco del tema de capital humano y de educación y cómo ven esos escenarios en el 2030. ¿Están nuestros jóvenes aprendiendo lo que tienen que aprender? Porque en definitiva en el 2030 uno tiene que empezar a utilizar algún tipo de bagaje que tuvo anteriormente. ¿Estamos en esa línea correcta, digamos, en términos de contenido, de aprendizaje, preparándonos para eso? ¿Cómo estamos en el tema de capital humano mirando el 2030? Bueno, es una pregunta muy importante porque nosotros tenemos enormes déficits. Tenemos los déficits de infraestructura que aquí todo el mundo conoce, tenemos déficits de inversión en innovación, pero no hay duda de que nada de eso es posible si no hacemos la mayor inversión, y es en nuestro propio capital humano. Y allí, claramente, si hay tal velocidad de cambio hoy en día, que, por ejemplo, hay un reciente estudio que hizo McKinsey, por ejemplo, que demuestra que hoy por hoy el 5% de los empleos en el mundo pueden ser automatizados. 5%. 5%. Pero otra estadística aún más grave para todos los jóvenes que están aquí, que están entrando a la universidad, y yo aplaudo que estén haciendo eso. Cuando salgan de la universidad, las profesiones que eran muy de vanguardia, cuando entraron a la universidad, habrán cambiado y habrán otras dentro de 4 años. Entonces eso va a suponer que la manera en que aprendemos va a cambiar fundamentalmente. O sea, tiene que haber una gran revolución en la manera en que recibimos la educación, que no es como la que nos pasó a nosotros, sino por el contrario, la necesidad de aprender a lo largo del ciclo de la vida. ¿Cómo va a afectar el empleo para esta gente eso en el 2030? Pues mire, yo creo que si uno se remonta a la historia, hace muy poco, hace escasamente 60 años, y usted miraba qué era lo que exportaba Latinoamérica, era básicamente agricultura. Y éramos fundamentalmente una región rural. Y el empleo de una manera muy importante estaba concentrado en las zonas agrícolas. Nosotros como región perdimos un poco el tren de la revolución industrial y le llegamos tarde. De allí que esta revolución tecnológica sea nuestra gran oportunidad, y por eso yo celebro que justamente en esta asamblea le vamos a dedicar un tiempo no solamente a las cosas que les gustan a los jóvenes, que es la música, el entretenimiento, pero esa capacidad de disparar la creatividad y volcarla con los usos de tecnología. Y ahí el mundo es totalmente abierto para todos. Si en el pasado aquí usted se preocupaba por competir con un argentino, y no va a hablar de fútbol, el mundo del futuro, la competencia está en todas partes, está en el Asia, está en el Medio Oriente, está en el resto de las Américas. Entonces ahí creo que reside un momento muy interesante, muy fascinante. Habrá nuevos empleos que se van a crear, habrán procesos de automatización que van a liberar a mucha gente, y justamente la atención y la crisis va a ser en aquellas personas que no tienen esa capacidad de transformación. Déjenme les doy un dato, por ejemplo, mucho se habla, por ejemplo, en los Estados Unidos. Hay un reciente premio Nobel, Angus Deaton, que ha hecho mucho trabajo sobre esto. Y él encontró, incluso se publicó hace poco, una encuesta de lo que le pasaba, digamos, a los segmentos típicos al blanco norteamericano, que por ejemplo hoy en día tiene mucho miedo de comprometer y de casarse, y sobre todo sus posibles compañeras se fijan mucho si tiene o no capacidad de éxito. Encuentra que, por ejemplo, tienen mayores números de suicidios, mayor número de personas utilizando drogas. Hay una enorme epidemia de drogas, no de las drogas que nosotros conocemos, cocaína o marihuana, sino drogas, lo que se llaman opioides, que son básicamente drogas sintéticas. Son personas que trabajan mucho menos tiempo y que tienen una enorme frustración. Y eso es lo que explica, digamos, los cambios políticos que hoy en día se ven en Estados Unidos. Y aún en Estados Unidos, por ejemplo, los hispanos son mucho más optimistas del futuro, tienen todavía esas raíces que nos da, que son súper valiosas. O sea, la esencia de la familia es lo que nos mantiene como región centrados. Mientras, adelante. No, de hecho probablemente eso explique estos índices de felicidad. Por lo general los latinoamericanos, tu país Colombia, por ejemplo, Paraguay también salen relativamente bien. Bueno, sin duda, Colombia no sale tan feliz,
pero Paraguay sin duda, porque además hay tantas mujeres aquí que hace que todo el mundo viva muy feliz. Pero sí, más seriamente, la verdad, en general, todos los indicadores de felicidad, típicamente todos los países latinoamericanos salen bastante altos. Y eso habla un poco de lo que somos, de nuestra propia esencia. Lo que tenemos es que aprender a transitar y a poner esa esencia que tenemos, que nos permite en nuestra órbita familiar ser más felices, a trasladarla mucho más en nuestros espacios de comunidad y a pensar que como comunidad podemos vivir de una manera mucho más, digamos, propositiva, ayudando entre todos a resolver los problemas que tiene nuestra sociedad y a participar. Que es un poco lo que vos también veías, ustedes ven en el estudio valores nuevos que de alguna manera apuntan a este tema de mayor construcción de comunidad. Estamos quedándonos sin tiempo, presidente, pero quería preguntarte algo que me parece importante, sobre todo por el funcionamiento de nuestras economías en Latinoamérica y de nuestras sociedades. Ustedes incluso en el estudio le llaman una especie de adictos a la materia prima, pero por otro lado también una región que se están convirtiendo en una especie de granero del mundo, sobre todo mirando siempre el 2030, digamos. Un mundo que va a demandar muchísimo alimento, un continente que sabe producir alimento, tiene buen clima, agua, pero el tema del cambio climático nos afecta. No habremos sido grandes contribuyentes a esa situación, pero somos fuertemente afectados, digamos. ¿Qué pasa en esa perspectiva en el 2030 con respecto a seguir siendo el granero del mundo o no, y cómo nos afecta todo esto? Hay una frase que a mí me gusta mucho del presidente Macri que dice que no debemos quedarnos tranquilos siendo el granero del mundo, tenemos que ser el supermercado del mundo, porque eso implica tener todo el tema de valor agregado. Dicho eso, sobre la pregunta de cambio climático, hay un estudio reciente que patrocinamos en el BID con el World Wildlife Fund y otras organizaciones ambientales y de conservación, que mirábamos, por ejemplo, lo que ha pasado en los nevados de los Andes, que tocan a Perú, a Colombia, a Bolivia, a Chile, y básicamente demuestra cómo se ha venido perdiendo casi que un 3% de esos nevados año tras año. Luego, lo de cambio climático no es una cosa nueva, viene pasando hace mucho tiempo. Y sin duda que eso significa que vamos a tener que no solamente tomar todas las medidas que podamos para tener una matriz energética, por ejemplo, mucho más limpia, es el caso de Paraguay. O sea, este es un país que genera fundamentalmente enormes cantidades de energía, fruto básicamente de energía hidroeléctrica, que es una energía muy limpia, pero a donde están, digamos, las emisiones que se generan en un país como Paraguay, por ejemplo, provienen del ganado y de la cría intensiva de ganado en lugar de, digamos, sistemas silvopastoriles, por ejemplo. Y de otro lado, obviamente, lo que pasa con los sistemas de movilidad, de allí que yo celebro que aquí se esté pensando, por ejemplo, en carros eléctricos, en ver cómo los sistemas de transporte masivo se van cambiando a tener buses híbridos. Es el tipo de cosas que tenemos que decidir. Independientemente de eso, yo sí creo que nosotros seguiremos siendo una región que produce productos básicos. Pero eso no es necesariamente malo. Si usted mira un país como Canadá, por ejemplo, pues la mitad de la economía canadiense, o por ejemplo la australiana, produce también materias primas. Lo que ellos han podido hacer es, como en el caso, algo se ha hecho en Paraguay o en Argentina y en Brasil, es agricultura de alta precisión, donde usted agrega muchísimo más valor y que gracias a la tecnología los niveles de productividad aumentan significativamente. Y esas lecciones en la producción e integración de las materias primas se pueden ir expandiendo también al área de manufacturas, pero sobre todo al área de mayor potencia en cualquier economía, que es el área de servicios. Bueno, definitivamente, presidente, nos quedamos sin tiempo, pero no me gustaría terminar sin pedirte finalmente que hablaste mucho de todo esto que te voy a preguntar en este momento, pero tal vez haciendo como un gran resumen, si nos ubicamos de vuelta en el 2030, 3 elementos o 4 elementos claves que vos ves en este dibujo de Latinoamérica estando en el 2030. Te repito, ya lo dijiste, pero un poco para hacer un resumen bien general y ahí nos vamos. Gracias, Yari. A ver, yo lo primero que diría es que el eje central de todo esto tiene que ser la educación y la calidad de la educación, y es un tema que realmente los jóvenes y sobre todo toda esta nueva generación
tiene no solamente que ser muy vigilante, exigir y preocuparse y entender que la educación es el camino para salir de la pobreza y realmente avanzar en cualquier sociedad. Ese diría yo que es el primer tema central. Lo segundo es, y en consecuencia, toda la inversión en capital humano. Lo otro es cerrar una cantidad de déficits que tenemos, el déficit de infraestructura, los déficits de baja productividad que tenemos. Entendía la productividad como, digamos, los volúmenes de dinero o como participación del producto, la inversión que hacemos en tecnología. Nosotros como región, sumando todo lo que hacen los gobiernos, las universidades y el sector privado, escasamente hacemos el 70% de lo que un país como Corea del Sur invierte en ciencia y tecnología. De otro lado, obviamente tenemos que entender que esta juventud, este hemisferio joven que somos, no nos va a durar toda la vida y tenemos que pensar muy seriamente en cómo hacemos ese tránsito hacia el futuro en una región que va a estar mucho más urbanizada, que va a ser mucho más de clase media y que tiene que aprender realmente a encontrar los consensos que le permitan a nuestras sociedades avanzar. Y allí radica un poco romper estos dibujos mentales que a veces nos hacemos, que nos flagelamos y que pensamos más en el fracaso y menos en el éxito. Realmente vale la pena leer este estudio, este libro de América Latina 2030, porque todo esto que estás mencionando, presidente, y de vuelta con una profundidad mayor, está expresado ahí. Así que muchísimas gracias, fue realmente un gusto poder tener este espacio de compartir contigo. Muchas gracias, Gianni, gracias a todos y felicitaciones.